necesitan ejemplos dramáticos que los conmuevan, y no lo lograré como Bruce Wayne, como hombre. Soy vulnerable y podrían destruirme, pero como símbolo puedo ser incorruptible. Puedo ser inmortal. ¿Qué es Batman? En primer lugar, no es un superhéroe. Para eso necesitaría de alguna habilidad o un poder que lo hiciera superior a un humano promedio. ¿Puedes volar? Solo en avión. Espera, no eres solo un tipo con un disfraz de murciélago, ¿sí? Se le suele referir como el hombre que anda entre dioses, por su afinidad con la Liga de la Justicia. Pero aún entre ellos no puede competir contra la velocidad de Flash. No cuenta con una fuente de conocimientos casi inagotables como la fortaleza de la soledad, o tampoco puede moldear la tecnología a voluntad como lo hace Cyborg. Pero esto no es un punto en contra ni un desmérite a la figura del Caballero de la Noche. Batman no tiene que romperle la cara a Superman o enfrentarse a puño limpio con Darkseid para ganar su lugar, porque no es en Apokolips o en la Atalaya donde tiene que estar. Su única verdadera responsabilidad es hacia Gótica, su cuna, su maldición. Ciudad Gótica tiene más de 5 siglos en el universo de DC. Fundada por un mercenario noruego, desde sus inicios el lugar ha estado plagado de violencia, corrupción y sangre, donde el dinero es la máxima aspiración para ciudadano común, al que se llega por la suscripción con alguna de las familias criminales de siempre, como los Falcone, los Maroni, los Reilly y los Dimitrov. Todo esto debido a las escasas oportunidades que irónicamente presenta uno de los puntos con mayor movimiento económico en todos los Estados Unidos. Una urbe manejada por los malhechores de siempre. No obstante, Gótica guarda una cara aún más oscura, donde lo místico, la brujería, el esoterismo y el ocultismo tienen un papel crucial. Este es un mundo que jamás entenderás y siempre temerás a lo que no entiendes. Según se cuenta, la magia ha estado presente desde su fundación, siendo la responsable de las victorias de muchos de sus antecesores, divergiendo hacia el oscurantismo, el horror, la maldad y la locura. Locura que puede ser rastreada hacia principios del siglo XX, cuando Amadeus Arkham, fundador del popular asilo prisión de Arkham, terminó irónicamente encerrado con los mismos enfermos que trataba de curar. Batman sabe que Gótica no es sino una gran olla donde se cose ininterrumpidamente un caldo de criminales. La ciudad está maldita, jalando de una forma u otra a cualquier ciudadano en su eterna espiral de locura. Por ello su figura es importante, no en el sentido de estar por encima de todo como el único capaz de marcar la diferencia, sino como centinela del miedo. Batman sabe que cualquiera está expuesto a la maldad de su amada ciudad. La única forma de impedir que alguien entre a ella está haciéndolos temerosos ante él. Los criminales siempre intentarán seducir a la gente, pero es Batman quien les recuerda el miedo que tendrán que experimentar día tras día si se unen a ellos. Por eso es llamado el Caballero de la Noche. Soy Batman. Tras esa máscara se esconde un hombre con sus propios temores, alguien frágil al que se puede doblegar. Pocos han sido los que han conocido alguna faceta de Bruce Wayne más allá de la de su aterrador aspecto. Jim Gordon puede verse como el único amigo que el murciélago tiene. Sin embargo, aún con muchos años de camaradería a sus espaldas, el miedo persiste en él. Por más noches que haya pasado expuesto al frío del proyector, no puede negar el asombro, mezclado con terror, que la figura de esta criatura de la noche mantiene. Ni siquiera Alfred, quien es la única persona que comprende por completo a su amo, ha logrado evitar sentirse espantado cada vez que lo descubre tras los mantos del murciélago. En cuanto al amor, parece que es una de las pocas cosas que lo quiebran. En toda su vida solo han habido 2 mujeres que han ocupado su corazón y su mente. Gatúbela, la felina de Gótica, ha mantenido una tradición de coqueteo y romance con él, a un punto en el que popularmente se le considera su novia. Sin embargo, la relación es más un juego del gato y el ratón, o de la gata y el murciélago en este caso. Ella es una cleptómana adicta al peligro que solo encuentra emoción si se convierte en un objeto del deseo por los hombres. Cada uno tiene un punto débil, un fetiche, una fantasía que ella consigue llenar. En la mente de Batman, irónicamente ese punto es el mismo crimen que él trata de aplacar.
Es por ello que ella hace lo que hace, se mantiene como la eterna ladrona incorregible que siempre sacudirá su equilibrada vida, un tormento y placer. No obstante, la verdadera mujer que comprende y llena de júbilo al murciélago es Talia al Ghul, hija de uno de sus más grandes enemigos. A diferencia de Gatúbela, Talia ha demostrado ser un amor correspondido para el detective, colaborando desinteresadamente junto a él en varias aventuras, aunque tenga que ponerse contra su propio padre o la secta que la educó. Talia es la responsable de casi terminar con la eterna rivalidad entre el Caballero y la Liga de las Sombras, al convertirse en no solo su esposa, sino en la futura madre de un niño que lideraría lo mejor de ambas partes en uno de los periodos más bellos y tranquilos que Bruce Wayne haya tenido, pero que, como prácticamente todo en su vida, acabó en desgracia, empeorando aún más las cosas. Descansa en paz, querida. Y es que en Gótica la situación no podría ir hacia otro lado. Ladrones, violadores y asesinos deambulan día tras día en la ciudad de la eterna noche, cada uno con sus manías y fijaciones sin ninguna cura que los ha convertido en villanos reconocidos hasta por aquellos de afuera. El señor Frío solo quiere ver al mundo tan frío como su corazón. Hiedra Venenosa piensa que el mundo pertenece a la flora. El Acertijo concibe al mundo como un montón de enigmas interconectados, y así sucesivamente en una de las mejores galerías de villanos del cómic. Pero incluso entre lo peor, siempre hay un grupo que se alza. Este selecto grupo de villanos está englobado en un concepto muy del agrado de DC, una trinidad. En ella están Ra's al Ghul, Bane y el Guasón. Comencemos por el último. Creo que nuestro destino es hacer esto eternamente. El payaso entiende a Gótica, a cada uno de sus residentes y a Batman en sí mismo. El Guasón sabe que todos los seres humanos tienen preocupaciones nacidas del inherente miedo a no cumplir las metas personales, junto a la responsabilidad que eso trae con las personas que les importan. Un aspecto que más tarde que nunca se transformará en una obsesión dentro de la mente de todo aquel que pise Gótica, dejando solo una faltante: que tengan un mal día para que la cordura se esfume, abriéndoles paso a una concepción del mundo más allá del ordinario, dentro de lo que a ojos de los demás se llamaría locura. Sus acciones solo son una invitación al caballero para que acepte su verdadero estado mental y se una a los demás dentro de los reconfortantes muros de Arkham. ¿Alguna vez has bailado con el diablo por las noches? Bane, por otra parte, es el opuesto de Batman. Bruce Wayne decidió crear el alter ego para superar la muerte de sus padres, mientras que Bane para dejar atrás su miedo a la oscuridad y a los murciélagos. De hecho, los dos son figuras temidas por el mismo público objetivo. Uno quiere asustarlos para que dejen sus actividades, y el otro quiere asustarlos para que lo dejen tomar el control del crimen. Pero por más que lo intenten, ninguno de los dos ha conseguido lo que buscan. Batman no ha superado la muerte de sus padres, ni ha controlado u erradicado el crimen, mientras que Bane sigue temiendo la oscuridad que traen los murciélagos, y sigue viviendo en prisión, literal y metafóricamente. Finalmente tenemos a Ra's al Ghul. El cabeza de demonio es el superello de Batman. Por más esfuerzo que le ponga, el Caballero de la Noche no podrá acabar con el crimen, porque su ética le impide tomar acciones delictivas aunque necesarias. Ra's al Ghul solía ser así, hasta que el frío asesinato de su esposa le hizo comprender su error. El hecho que Talia siguiera con vida es tanto un milagro como una maldición. Un recordatorio sobre las consecuencias que trae el no hacer lo necesario. Batman le recuerda a sí mismo en su juventud, y por eso está dispuesto a que entienda su filosofía, no solo para convertirlo en su heredero, sino para mostrar a Gótica ante el mundo como un ejemplo de ciudad restaurada por la visión de los cabezas de demonio. Detective. Proud of you. Pero aún con todos los puñetazos, patadas, rescates y eternas noches de vigilancia, al final a Batman no se le puede considerar un verdadero héroe. Esta palabra encaja más con cierto hombre de acero. No, ese no. Ese hombre de acero. Esto no quiere decir que sentir admiración por su personaje sea algo malo. Aún con sus millones de respaldo,
La fortaleza mental y disciplina física de Bruce Wayne son ejemplo de la capacidad humana en servicio de un bien mayor, características que inspiran a cientos de personas dentro y fuera del cómic. Pero las cosas no siempre son tan simples, y es necesario una relectura para encontrar lo que realmente define a un personaje. El monólogo final del Caballero de la Noche es brillante, porque en pocas líneas, Christopher Nolan resumió el ideal tras este símbolo de justicia. Mientras que Gótica esté controlada por fuerzas desde las sombras, mientras que corruptos y ladrones ocupen las esferas visibles del poder, mientras que las calles y los asilos estén llenos de lo peor que se puede dejar la especie humana, Batman será el vigilante que se merecen, el único capaz de sostener sobre sus hombros toda la degradación y contener la maldad con la misma hipocresía que sus enemigos. Batman es solo un peldaño hacia la iluminación de Gótica, la antesala a una nueva era con verdaderos héroes.